Los ministerios de Iglesia de Dios Pentecostal M.I. Corona te dan la bienvenida a su programa, Un Camino en el Desierto de tu Vida, presentado por el pastor Jorge Guevara. Te invitamos a congregarte en nuestra iglesia el día miércoles, 7 p.m. en adelante, servicio general con participaciones. Día viernes, 7 p.m. en adelante, servicio general con estudios bíblicos. Y el día domingo, 6:30 de la tarde, servicio de adoración y alabanza. Ahora con nosotros el pastor Jorge Guevara. Bendiciones a todos ustedes en esta preciosa y maravillosa tarde. Gracias por estar en sintonía. Saludándoles desde acá del sur de California, el pastor Jorge Guevara, en la conducción del programa Un Camino en el Desierto de tu Vida. Estamos agradecidos por estar ahora una vez más frente a ustedes para traerles una palabra de bendición. Quiero hacerte unas preguntas antes de entrar al tema que tienen que ver con lo que yo voy a decir hoy. ¿Te has preguntado, hermano, por qué hay personas dudando del Evangelio? Porque hay personas que dicen que la Biblia o el libro acá, dicen ellos, aguanta con lo que se le pone. ¿Te has preguntado por qué hay gente que está diciendo de que la Biblia fue escrita por hombres? Te tengo respuestas al punto. En esta tarde preciosa quiero hablar sobre el tema el origen del Evangelio, basado en el libro de Gálatas, capítulo 1, del 11 en adelante. Del 11 al 14 voy a leer, honrando al Padre, honrando al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, dice la Escritura. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Cristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Vamos a orar para que Dios nos dé entendimiento sobre esta temática que quiero compartir hoy. Yo espero que sea de bendición a sus vidas y a mí no me cabe la duda que Dios lo va a bendecir de una manera grande. Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio y la oportunidad que nos da de estar aquí para la bendición de cada alma ahora mismo en sintonía. Señor, bendice a los televidentes de una manera especial. Lo creo que usted lo hará, Padre, porque usted es el Dios Todopoderoso que se encarga de bendecir a todos aquellos, Padre, que anhelan tu presencia, que anhelan tener un encuentro contigo, que anhelan, Dios mío, saber más de ti. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amados hermanos, en esta preciosa hora yo quiero decirles que en introducción, que honestamente respuesta hay para las personas que hacen preguntas y cuestionan sobre el Evangelio. No es de pensar que es nuevo el punto de la controversia. Al apóstol Pablo, los Gálatas lo cuestionaban y llegaron a tener incluso dudas de si realmente él era un apóstol. En un momento ellos llegaron a pensar de que él había llegado demasiado tarde a convertirse en un apóstol. Llamado por el Señor fue él. Pero había una duda, porque los gálatas querían seguir en los rudimentos del pacto antiguo, y el apóstol Pablo los quería llevar por ese evangelio del nuevo pacto, por ese evangelio que fue revelado a él.
Lo que tenemos aquí en los versos que hemos leído en primer lugar es directamente el señalamiento y yo diría la defensa del apóstol Pablo del evangelio bendito de Dios. Un evangelio que él les da a entender y les explica que no lo recibió de hombres. Tampoco fue enseñado él por hombres en sí, sino que fue por revelación de Jesucristo mismo. Yo tengo que decirles que en esta reflexión hoy, quiero que usted se dé cuenta de la bendición, de veras le digo, del evangelio que ha venido a nuestra vida. Porque todos los que ya estamos en Dios porque hemos venido a ser impactados por el bendito evangelio que está reinado, que está aquí en las Escrituras. Estamos hablando de ese evangelio que hace cambios. Y usted me dirá, ¿hace cambios? Sí, hace cambios, porque el personaje que está aquí defendiendo, porque Pablo fue un gran defensor del evangelio, un gran predicador del evangelio, no solo un defensor, y un hombre de convicciones. Eso es lo que más se está requiriendo hoy en día, hoy más que nunca, de gente que tenga convicciones del bendito evangelio. Tenemos mucha gente dudando y creyendo lo que otros están creyendo. Yo voy a responder a la pregunta de las personas que quieren cuestionar el evangelio diciendo que la Biblia fue escrita por hombres. Pues yo le tengo que decir algo. No podía ser escrita por animales, perdónenme, ni mucho menos escrita por espíritus, porque los espíritus no escriben. Fue escrita por hombres, sí, pero fue, escuchen esto, dictada y revelada e inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Lo dice la Biblia, que toda escritura es inspirada por Dios. La misma Biblia menciona esa verdad. Y nosotros tenemos entonces que en primer lugar tener en claro que si bien es cierto, los hombres la escribieron, fueron los santos hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, esa respuesta ya fue dada para aquellos que dicen que los hombres la escribieron. No se les puede olvidar que si la escribieron ellos, la escribieron porque recibieron la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Entonces, el apóstol Pablo aquí, de hecho, uno de los apóstoles, está dando a entender que lo que él predicaba, dice claramente en los versos que hemos leído, lo predica porque se le fue revelado. Y fue una revelación poderosa. Es más, quiere que le diga algo. Pablo vino a ser un hombre de convicciones porque cuando él tuvo el encuentro cara a cara con el Cristo viviente, vino a ser diferente. ¿Y esto qué quiere decir? Es que cuando una persona verdaderamente tiene un encuentro con el evangelio, la persona cambia. Por eso es que yo le he dicho muchas veces a las personas, hay una gran diferencia en tener una tradición a tener una relación. Cuando tú vienes a tener una relación con Cristo, vienes a tener una intimidad, vienes a tener una transformación, porque en el encuentro con Cristo las personas son cambiadas. Pablo vino a ser cambiado completamente en su manera de pensar, en su manera de proceder. Él vino a ser completamente diferente porque creyó, pero más que porque creyó, porque se le reveló en primer lugar, porque fue una revelación que camino a Damasco, ustedes saben, ahí se encontró con el Cristo viviente. Y en ese encuentro que tuvo con Jesucristo, que ustedes saben lo que se le apareció en el camino, ¿sí? Fue esa gran luz resplandeciente, tan fuerte fue esa luz que se quedó ciego por 3 días el apóstol. Y en esa luz resplandeciente, a la misma vez se dejaba oír una voz. Y se dejó oír una voz que le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y en esa voz que él escucha, o en ese llamado, o ese cuestionamiento que le hace Jesucristo mismo mientras se le muestra, él responde y le dice, ¿qué quieres que yo haga? En otras palabras, se puso a su disposición, se determinó por él. En otras palabras, en ese encuentro mismo, él tomó la decisión de hacer lo que Jesús dictara. Y partiendo de ese momento, el apóstol Pablo empezó a tener esa bendición de transformación de vida. Las personas que tienen verdaderos encuentros con el Señor siempre van a ser diferentes.
No hay una persona que no pueda ser diferente si tiene un encuentro con Cristo. Nada hay que Dios no pueda hacer con las personas. Porque yo no creo que tú hayas hecho la maldad que él hacía. Yo no creo que tú hayas arrastrado a cristianos para que se murieran mientras los arrastrabas. El apóstol Pablo, de esa manera, se habla en la historia de cómo le daba muerte a los cristianos. O sea, en otras palabras, el apóstol Pablo era un asesino. ¿Me está oyendo lo que estoy diciendo? Sí, el apóstol Pablo, el que está aquí defendiendo el evangelio, porque él lo está defendiendo y dando a entender que el evangelio que él recibió, no lo recibió por hombre, porque a él, Jesucristo mismo, se le reveló. Y yo les tengo que decir algo, amigos, que están ahora en sintonía, hermanos, que quizás están entre que creen al evangelio y no creen al evangelio. El evangelio tiene que ser creíble, porque el evangelio ha venido a hacer impacto a nuestras vidas. Tu vida ha sido cambiada. ¿Sabes por qué ha sido cambiada su vida? Su vida fue cambiada porque usted vino a tener un encuentro con Jesús. Toda persona que usted ve hoy diferente, actuando diferente, alejada de la maldad y que se ha ido, alejando o ya se alejó de la maldad que hacía, es ahí donde tiene usted la evidencia clara, amigo mío. Es ahí donde usted tiene la evidencia clara de que el evangelio transforma vida. Pablo vino a ser diferente. Es más, él mismo les dice, porque ustedes ya habían oído hablar de mi conducta. En otras palabras, el apóstol está consciente de que ellos ya sabían quién él era anteriormente y quién él había venido a ser. Las personas que están a tu alrededor, si verdaderamente han tenido un encuentro con Cristo, tú las miras actuar diferente. Pero ¿sabes por qué actúan diferente? Porque se han encontrado con el evangelio que el apóstol Pablo dijo que había recibido por revelación. El evangelio que cambia es ese evangelio que vino del cielo, es ese evangelio que vino a través de Jesucristo, porque el evangelio es un evangelio que transforma vidas. Si las personas de hoy en día que tú miras hoy en la actualidad no han tenido un cambio, es porque no se han encontrado con la luz de Cristo. Jesucristo dijo, el que a mí viene no andará en tiniebla. Y él no solamente dijo eso, llegó a decir en otra ocasión y dijo, yo soy la luz del mundo. Y el que a mí viene no le echo fuera. Y al que a mí viene no andará en tiniebla. O sea, palabras como esas fueron claras para entender que el evangelio es luz. Que el evangelio, que de hecho mismo Cristo, que se le reveló a Pablo, le dijo que le había puesto luz como luz, o lo había llamado para luz de los gentiles. Ahora yo les digo una cosa, yo les digo algo ahora a ustedes. Si ustedes saben entonces que el evangelio es luz, que el evangelio trae la luz a nuestra vida, nosotros no podemos decir que somos, óigame bien, personas cristianas o verdaderamente transformadas si andamos todavía en las tinieblas. Yo creo que la persona que tiene la luz del Señor anda en luz y no anda en tiniebla. ¿Por qué podemos decir de esto? Bueno, porque claramente el impacto del evangelio consiste en que Él viene a transformar nuestras vidas cuando nosotros, óigame bien, cuando nosotros nos acercamos a Él o cuando Él viene a nuestro encuentro. Tarde que temprano se da la transformación cuando nosotros tenemos un encuentro con Él. Los cambios completos vienen a la vida de una persona cuando viene a tener un encuentro con Cristo. Si tú te estás luchando con una situación, y aquí quiero decir esto directo para quienes no están en el Señor, para quienes no están en Cristo. Si tú eres una persona, mire, si tú eres una mujer, tú eres un hombre, si tú eres un joven que te sientes, perdóname la expresión, malvado, que te sientes perdido, que sientes que eres muy malo, que has hecho muchas cosas que no deberías de haber hecho, que tu conciencia te acusa, te sientes tan culpable que crees que no puede haber una solución para tu vida como para tener descanso en tu ser interior, como para poder tener una conciencia liberada de tanta culpa. Te tengo noticias. Las cosas que tú hayas hecho, no creo que quizás hayan sido mayores que las que Pablo hizo. Pablo fue un hombre malo, pero al final, al encontrarse con Cristo, vino a ser un hombre liberado y transformado. ¿Por qué? Porque vuelvo y te digo, el evangelio cambia, el evangelio transforma vidas. Yo te reto a ti, que no conoces del Señor,
que creas al evangelio que está aquí en las Escrituras, que Él es el que va a traerte el cambio. El evangelio son buenas nuevas en sí. El evangelio quiere decir buenas nuevas. ¿Por qué buenas nuevas? Pero buenas nuevas de salvación. O sea, Dios quiere salvar tu vida como salvó la de este hombre, como transformarte quiere Dios. Y quiere traerte convicción de quién es Dios. Pablo llegó a tener una convicción del evangelio, que por eso es que cuando él escribe a los filipenses, le dice allá en el capítulo 1, estando persuadido de esto, dice él. O sea que el apóstol Pablo llegó a ser un hombre con persistencia, pero aparte de ser persistente, fue un hombre convincente, tuvo convicción, estuvo persuadido. Por eso es que siempre persistió en predicar el evangelio, por eso es que siempre persistió en mantenerse en el evangelio. A él no le importaron los azotes. Ustedes saben que el apóstol Pablo sufrió una y otra vez acusaciones, azotes, y en una ocasión lo dejaron hasta por muerto. Pero le digo una cosa, nunca renunció, nunca se detuvo de predicar el evangelio. ¿Cuáles eran las convicciones del apóstol? Las convicciones eran que él había visto en su misma vida el poder de Dios cambiar su vida, el poder de Dios transformar su vida, el poder de Dios transformar a otros. ¿Sabe por qué? Porque cuando le escribe a los filipenses, él les dice, estando persuadidos. O sea, él está dando a entender con esas palabras que tanto él como los filipenses estaban persuadidos. El apóstol nunca llegó a pensar que el persuadido de que el evangelio era real, nunca llegó a dar a entender que era solamente él. Pablo se dio de cuenta que habían otros persuadidos. Está como que yo venga y le diga a ustedes ahora que yo estoy convencido de la verdad del evangelio. No solamente soy yo el convencido de la verdad del evangelio. Hay millones de personas alrededor del mundo con convicción, óigame, persuadidos, convencidos de la verdad del evangelio, del origen del evangelio. Lo sabemos bien. Es del cielo, vino del cielo, es revelación, por revelación. Ahora bien, si nosotros tenemos entonces conciencia y convicción de que el evangelio, que la palabra del Señor habla, del que hablan los predicadores, es revelación y que trae cambios, yo lo quiero para mi familia, lo quiero para mí, lo quiero conmigo. Porque si el evangelio ha cambiado a los amigos que tú conoces, amigo o amiga que estás escuchando ahora, si sabes de personas que han sido cambiadas por el evangelio que tú no has querido creer, han sido transformadas por el evangelio que cambia vidas, te reto a ti a creer al origen del evangelio. El origen del evangelio es interesante, es del cielo. Vino del cielo. Nosotros tenemos que saber entonces que hay una bendición cuando nosotros venimos también a saber lo siguiente, que el evangelio se entiende a través de la misma luz que nos trae Jesucristo a través del Espíritu Santo. Pablo llegó a decir, porque las cosas del Espíritu se han de discernir por el Espíritu. Es más, Pablo dijo claramente en 1 de Corintios capítulo 2 verso 14, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, dice, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué es lo que acontece hoy en día? La gente que está cuestionando y que está dudando del evangelio, duda del evangelio, porque no han podido discernir. Pero ¿cómo van a discernir si no tienen la luz de Dios en sus vidas, si no tienen al Espíritu Santo revelándoles? O sea, hay ahí la importancia de entender que para que la revelación venga a la vida de ustedes, amigos que están ahora mismo en sintonía, tienes que dejar entrar al Espíritu Santo del Señor, y el Espíritu Santo de Dios va a entrar cuando tú abras el corazón y aceptas a Jesucristo. ¿Y qué va a pasar? Entonces vas a poder entender las Escrituras. Es por eso que hay personas leyendo la Biblia y diciendo que no la entienden. ¿Por qué no la están entendiendo? Porque no han abierto el corazón para que entre la luz de Dios. Porque es a través de la luz de Dios, a través de ese Espíritu Santo que viene a tu vida, a través de su Hijo Jesucristo que entra a tu vida, que tú puedes entender las Escrituras. ¿Por qué hay personas que dicen, yo antes leía la Biblia y no la entendía, vine a Cristo y ahora la entiendo? Porque es así. Las cosas del Espíritu se han de entender
espiritualmente, lo dice la palabra del Señor. Entonces, las personas de hoy en día que tengan convicciones de la verdad del Evangelio, que tengan la luz del Espíritu Santo en sus vidas, van a estar entendiendo las Sagradas Escrituras. Son las personas que van a tener la bendición de tener el entendimiento del Evangelio, la revelación de Dios. No solo vino para un hombre nada más. La revelación de Dios vino para todo el mundo, pero no todo el mundo lo ha podido obtener, la revelación. No todo el mundo pudo captar la revelación de Dios. ¿Por qué sería? Bueno, igualmente que como pasó allá en el relato bíblico de Mateo capítulo 16 y el verso 17, donde la Biblia habla de que pregunta el Señor a aquellos discípulos, ¿no? Que quién decían ellos que Él era. Pedro responde y le dice, y ustedes saben bien, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Jesús? Pedro era bienaventurado, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, en otras palabras, el entendimiento de entender que aquel hombre que estaba entre ellos era el Hijo de Dios, que vino a Pedro, no vino porque alguien dijo, se lo sopló, dicen. No. Vino porque el Espíritu Santo de Dios, porque Dios mismo a través del Espíritu se lo reveló a él. Fue una revelación. O sea, fue una revelación que vino a él por medio del entendimiento, de discernir quién era el que estaba entre ellos. Pedro llegó a decir entonces, por el Espíritu, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Las personas aferradas que están hoy mismo y que van a estar aferradas al bendito Evangelio, van a estar aferradas al Evangelio. ¿Sabe por qué van a estar aferradas al Evangelio? Yo le digo, porque ya se dieron de cuenta de que el Evangelio es verdadero, de que el Evangelio trae la bendición que ya les trajo a la vida. Los que estamos en Cristo, estamos convencidos de que es real Él. ¿Por qué? Por el cambio mismo que Él ha producido en nosotros. Por el cambio mismo que ha producido en la familia. Hay mujeres convencidas en las iglesias y agradeciendo a Dios por la obra que Dios hizo en su esposo. Hombres agradecidos a Dios por el cambio que Dios le trajo a la esposa. Hijos que han sido transformados. ¿Sabes por qué? Porque abrieron la puerta del corazón para que entrara el Evangelio bendito. Tengo que decir esto, y esto es muy interesante. No te quedes nada más mirando el cambio que Dios ha traído a través del bendito Evangelio en otras vidas. Echa mano de la vida eterna. Acude al Evangelio de Dios. Acepta el Evangelio de Cristo. Que al final el Evangelio es Cristo mismo. Te digo algo. Si dejas entrar a tu casa el Evangelio, tu familia va a estar en luz. Tú estarás en luz. Yo estaré en luz. Y vamos a andar en luz. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo resplandecerá en nuestra vida y traerá luz a nuestra mente y viviremos en luz. Y estaremos en la bendición que nosotros, creo, necesitamos y anhelamos. ¿Quién no quiere estar en luz? ¿Quién no quiere estar en la bendición del Señor? Todos. Muy bien. Si usted esta tarde está consciente de que el Evangelio es real, predíquelo. Porque Pablo llegó a decir, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino predicamos a Cristo. Si usted está consciente de que el Evangelio de Dios es verdadero, testifíquelo, hágale saber a otras personas. Yo te aseguro que si tú vas, dígale, a la casa del Señor, o si tú vas a Cristo y te entregas a Cristo, dígale, las cosas van a ser diferentes a tu casa. Y cuando le diga a esa persona y le diga, ¿será que sí? Dígale, sí, porque yo, dígale, recibí un cambio, porque vino Cristo a mi vida. Vino cambio a mi vida, dígale, ¿por qué? Porque el Evangelio es real. El Evangelio no es un cuento de hadas. El Evangelio no fue descubierto, el Evangelio fue revelado. Por lo tanto, tiene que usted considerar, creer al Evangelio que está plasmado en las Escrituras. Es el Evangelio que le trae la bendición al ser humano, que le abre el corazón. Muchas familias disfrutan de bendición ahora mismo por haber creído al Evangelio. Otros están ahí solamente mirando la bendición que otros tienen. Y me estoy preguntando, yo a veces digo,
Pero ¿qué pasa con el vecino? ¿Qué pasa con el familiar? Que viendo que el otro familiar ha recibido el cambio, que ha recibido, todavía está pensándolo 2 veces para creer al evangelio o para predicar el evangelio. Levántate en el nombre del Señor, hermano creyente de la congregación, a donde tú te congregas. Ahí testifica, ahí predica a Cristo y predica con convicción y enseña con convicción de que Dios es real, de que el evangelio es real. ¿Sabe? Lo último que le voy a decir para terminar es entonces claramente entendible que Pablo tuvo razón para decir claramente y insistir en que el evangelio era una revelación. En primer lugar, porque a él se le apareció Cristo mismo en el camino que ya hemos dicho que él llevaba. Y aparte de eso, se le apareció en una luz, con una luz resplandeciente. Apareció la voz que le hizo saber quién él era. Y él se dispuso desde ese momento que vino esa luz a hacer lo que el evangelio dictara, lo que Cristo dictara. Es el tiempo ya de usted y yo tomar la decisión. ¿Cuál decisión, pastor? La de creer en primer lugar al evangelio, la de predicar con convicción el evangelio, y eso no es todo. La de volverse un defensor del evangelio. Habla con convicción de que Cristo es la respuesta para el mundo hoy y de que el evangelio cambia vidas. Haz saber a las personas que tú eres diferente, que tú has sido cambiado, que tú has sido transformado por el evangelio de Jesucristo que vino a tu vida o que vino a tu familia. Hay muchos testimonios que puedes dar, dado a que el evangelio vino a tu vida. Te bendigo en el nombre del Señor y declaro el entendimiento del bendito evangelio en tu vida, y esa transformación que Dios ha empezado en tu vida la va a terminar, porque cada día la gloria del Señor estará resplandeciendo en tu vida y trayendo el cambio que tú anhelas en tu vida o en la vida de tu esposa o de tu esposo, qué sé yo. Lo único que sé es que el evangelio es real y que es revelación divina. Por lo tanto, vamos a hablar del evangelio. Donde quiera que tengamos la oportunidad, en los medios de comunicación, habla. En las redes, habla. Pero habla de Cristo. Predica a Cristo. Y Dios te bendecirá. Bendición. La Iglesia de Dios Pentecostal M.I. Corona y el pastor Jorge Guevara presentaron su programa Un Camino en el Desierto de tu Vida. Gracias siempre por tu fiel sintonía. Para mayor información, llámanos al teléfono 951-272-8756 o a través de nuestra página web www.idpentecostal.com. Estamos también en Facebook, Iglesia de Dios Pentecostal M.I. Corona. Te esperamos en el 950 West Ontario Avenue, Corona, California, 92882.